Hola, hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva Conexión Europa, como siempre, muy pero que muy interesante el programa que se nos presenta en el día de hoy. Y además, porque vamos a hablar de un nombre propio, el de Pedri, jugador del Fútbol Club Barcelona, y una noticia que el otro día daba nuestro compañero aquí en España, Ciro López, seguro que muchos le conocéis, contaba que Florentino Pérez tenía clarísimo que su intención era ficharle para la temporada 27-28, que Pedri acabe jugando en el Real Madrid. Información de Ciro López, lo importante. Y aquí hoy no venimos a decir si esa información es verídica o no, pero sí a analizar lo que sería ese movimiento en caso de cumplirse. Y para analizar tengo, como siempre, la ayuda de mis compañeros y amigos. En este caso me acompaña Emiliano Raggi y Enzo Olivera. Emi, que siempre sigue muy de cerca al Real Madrid, Enzo, que sigue muy de cerca al Barça, y que por eso me apetece mucho escuchar las palabras de ambos, porque quiero saber, de un lado, si en Barcelona visualizan esta posibilidad y en el caso de darse, qué pasaría, como ya se dio movimiento de Figo, y si Emi cree que Pedri sería el hombre, y yo no sé incluso si hay algo de certeza o cómo se encajaría. Voy primero con Enzo, porque Pedri ahora mismo pertenece al Barça. No sé si esta noticia ha tenido mucho revuelo, si ha dado mucha bola o no, pero podría haber caso Luis Figo, y en el caso de haberlo, ¿cómo se lo tomaría el culé, Enzo? A ver, revuelo, me parece que lo han tomado más medios internacionales. Te mando un abrazo, Nacho, un abrazo, Emi. Medios acá en Barcelona no, la verdad que la noticia ha prendido desde que los colegas del Desmarque han citado también esta información. Yo solo digo que Pedri González renovó su contrato con el Barça el 30 de enero del 2025, lo extendió hasta el 30 de junio del 2030. Tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, que Oh, yo creo que hoy día Florentino no lo tiene, absolutamente no lo tiene. Pero si Florentino quiere fichar a Pedri, también tendría que fichar a Lamine, también tendría que fichar a Rafinha, también tendría que fichar a Fermín, a muchos jugadores del Barça, porque la verdad que no da 3 pases seguidos el Real Madrid, muchachos. Entonces con solo Pedri no te alcanza. No sé si le pongo un poquito de condimento al tema, pero lo veo, por supuesto que si el Madrid tuviera Pedri hoy día, jugaría mejor. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero me Sí, parece un sí. poquito más de ficción que otra cosa, muchachos. Yo Pero no, no estoy a ver, asustado, Emi, no tengo miedo. No tengo miedo. primero, voy a proponer un juego para después, que digamos qué jugadores del Barça para mí pueden jugar en el Madrid y qué jugadores del Madrid podrían tener ADN de Barça, Bueno, que me parece me gusta, me me interesante. gusta. gusta. Yo tengo uno seguro del Madrid que tiene ADN Barça, seguro. Mm. Y después voy a decir que, por supuesto, confío en la información de Ciro López, me parece un muy buen periodista. Mm. Seguramente tiene una fuente muy cercana a Florentino Pérez que le confirma esta información. No me parece una locura, porque Florentino Mm. eh, creo que nos tiene acostumbrados a este tipo de manejos o pensamientos o búsquedas u objetivos. No solamente se dio con Figo, sino con siempre tener las grandes estrellas. Y creo que en este punto el Real Madrid es una verdad absoluta que nunca pudo reemplazar a Toni Kroos, que más allá de la salida de Modric que ha dolido, yo creo que Pedri es un Toni Kroos, es un jugador total, es un jugador Sí. de despliegue del centro del campo, que une al equipo, que tiene llegada, que tiene pase en profundidad, que incluso tiene gol. Entonces me parece desde ese punto una búsqueda muy válida. Y lo que dice Enzo es cierto, 1.000 millones de euros de cláusula. Yo creo que las cláusulas están para marcar un límite, pero casi nunca se terminan pagando esas cláusulas. Mm. Siempre hay un acuerdo intermedio, si Obvio. se quiere. Por eso 1.000 millones creo que son más para los grandes titulares que para otra cosa. Y en la noticia también menciona algo que Mm. creo que no es menor. Yo voy a dar dos nombres. Mm. Primero dice que tiene atado el Real Madrid a Vitinha. No me Mm. consta. Sería Mm. espectacular para la Liga y para el Real Madrid, porque Vitinha me parece en su posición hoy uno de los mejores del mundo, si no el mejor, con la Sí, Champions de pasada que acuerdo. tuvo, que fue magnífica. Y yo había mencionado en su momento a Enzo Fernández, que de hecho Mm. creo que el Me gusta círculo de también. Enzo en contacto con el Real Madrid. Yo no sé si se ofrecieron, si hubo algún sondeo, pero algo hubo. Eh, no es igual a Pedri, está claro. Me parece que Pedri es Mm. más jugador que Enzo.
aunque eso me encanta. Pero bueno, por ahí va la cosa, por ahí van los nombres. Y a mí, yo insisto, de Florentino ya a mí no me sorprende nada. Yo no. Si llega a pasar esto, que parece totalmente improbable, es un bombazo, pero yo creo que no me sorprendería. Porque me parece que es una marca registrada de Florentino. No sé cómo explicarlo. Sí, estoy de acuerdo, Emi, contigo en absolutamente todo. Ya te doy la palabra, Nacho, te la devuelvo la pelota. De que Florentino quiera fichar a Pedri, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que Florentino Pérez es un hombre de fútbol, de negocios también, pero sobre todo me parece que es un hombre de jugadores, y siempre sus fichajes han sido, o sea, los fichajes del Madrid en el último tiempo han sido fichajes, como decimos nosotros, de presidente, ¿no? De que él coge el teléfono, agarra el teléfono y llama. La pregunta acá, más que si es Florentino quiere fichar a Pedri, yo creo que la pregunta acá es si Pedri quiere ir al Barcelona, porque yo estoy convencido a nivel de fichajes que cuando que cuando un futbolista quiere salir de un lugar y fichar en un equipo, esto finalmente se termina dando hoy o en 2 o 3 años, pero se termina dando, como fue el caso de Mbappé, que Mbappé siempre quiso ir al Madrid. Lo que pasa es que al Khelafi no lo soltaba y las cláusulas y esto y lo otro, pero Mbappé tenía claro hace muchos años que él iba a jugar en el Real Madrid sí o sí. Lo que no sabíamos nosotros era cuándo. Entonces esta es la gran pregunta, yo creo. ¿Quiere Pedri llegar al Madrid? Está buena la pregunta, me parece que es válida preguntársela. Claro, no, es que creo que es la pregunta, creo que es la clave de todo, Enzo. Fundamentalmente porque, si no me equivoco, el Madrid tocó a la puerta de Pedri cuando Pedri era pequeño, y Pedri siempre prefirió jugar en el Barça. Entonces, si Pedri, cuando era pequeño, prefirió jugar en el Barça, acaba jugando en el Barça y está triunfando en el Barça, y encima tenemos a un Barça que está por delante del Real Madrid en muchísimos aspectos a día de hoy, ¿por qué Pedri va a acabar queriendo jugar en el Real Madrid? Ganándose, 1, el odio de todo el barcelonismo, indudablemente, y 2, posiblemente uniéndose a la fama de jugadores que ahora en un ratito vamos a repasar, jugadores que dieron esos pasos Madrid-Barça, pero uniéndose a la fama, para mí creo que estaría a la altura de Luis Figo. ¿Le merece la pena a Pedri? No. Bueno, incluso Figo era Balón de Oro en ese momento, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Pero incluso lo de Figo fue peor desde ahí. Y además volvió rápido a jugar ahí en el Camp Nou con la camiseta del Real Madrid, y le tiraban de todo, ¿no? Está bueno en el documental de Figo también que lo muestran. Yo entiendo lo que dice Ignacio. Hay algo en el medio que es el bimetal, ¿no? También. No sé qué le podría llegar a ofrecer Florentino Pérez a Pedri como para que él dijera, vale, me gano el odio del barcelonismo, pero me sale a cuenta, ¿no? No sé. No gana 2 euros por mes, Pedri, está claro, ¿no? Está claro. Pero yo siento, muchachos, que también acá tiene que ver mucho esto. Y ya vamos a ver una lista que está súper interesante con los futbolistas que han ido de un lado a otro, pero tiene que ver fundamentalmente con lo que les comentaba de si es que Pedri quiere ir, si es que Pedri, y yo creo que ahí a mí toca la tecla fundamental, porque hay que poner en la balanza qué gano, qué pierdo, pero tiene que ver mucho con la personalidad del jugador. Si entendemos a aquel Figo, que siempre fue un futbolista de mucha personalidad, muy bocón también dentro y fuera de la cancha, muy de ir a la contra en ese momento cuando se termina peleando con el presidente del Barcelona. Había un reajuste, me acuerdo mucho porque lo vi el documental hace un tiempo atrás, de cuando Figo se va y cómo se gestó esto, que comienza siempre con un problema con el presidente o con el entrenador en ese momento. Entonces hay un problema de origen que te lleva a irte a otro lugar como respuesta de. Entonces en este momento a mí me parece que Pedri está en un ecosistema, primero de sus compañeros, donde se siente súper cómodo, y después en un ecosistema dirigente, entrenador, afición, que me parece que es muy difícil que salga, porque está feliz, básicamente. En ese momento Figo, no sé los otros casos, no los tengo tan claros, pero en ese momento Figo, él tenía un problema con el entrenador y también tenía un problema con el presidente. Y en el fondo fue como una respuesta. Decía, ¿quién gana la pulseada? Bueno, y la terminó ganando él, no sé, al final él sabrá si la terminó ganando o no, si valió la pena, pero la terminó ganando el Madrid porque consumó un golpe que está recordado como, me parece, el golpe más grande de la historia, ¿no? De Barça-Madrid. Yo creo que no hay discusión. Y además es que
es verdad que el movimiento de Figo estaba respaldado por una campaña electoral salvaje de Florentino Pérez, con un Florentino Pérez mucho más joven. Cuando digo mucho más joven es que todos entendemos que la energía que tiene un Florentino Pérez de hace 26 años no es la energía que tiene ahora, ¿no? Por edad yo creo que Florentino ya debe de estar cerca de los 80 años. Es verdad que el presidente de Estados Unidos también está cerca de esa edad y parece que tiene una energía que nunca se va a acabar, pero no sé yo si Florentino Pérez volvería a querer meterse en un berenjenal como en el que se metió en aquel entonces, que sería un golpe sobre la mesa, sí, pero yo aquí tengo también una opinión un poquito impopular. Y es que a mí no me parece que Pedri sea el fichaje que necesita el Real Madrid. Uno, Pedri para mí es un jugador que se lesiona demasiado. Para mí, Pedri es uno de los mejores centrocampistas del mundo, sí, pero se lesiona demasiado. Y luego, si pones una opción como Vitinha, yo me quedo con Vitinha. Me vais a perdonar, pero yo me quedo con ¿No pueden Vitinha. jugar juntos Vitinha y Pedri? Hombre, sí, pero claro, yo no sé si el talón económico del Real Madrid te da para hacerte con los dos. Hombre, claro, yo eso es, si hablamos de un partido de FIFA, depende ¿no? a quién viene en el mercado de fichaje, ¿no? También. A mí me parece complicado ya los dos. Hombre, si me das a los dos, sí, me los quedo. Pero yo, claro, yo me pongo en la tesitura de que entiendo que tendrán que elegir, ¿no? Tendrán que elegir uno u otro. Con el tema de la lesión no estoy tan de acuerdo, Nacho, porque esta temporada Pedri se ha lesionado menos que Bellingham, por ejemplo. Y está Bellingham ha lesionado tenido... ahora, Pedri. Los dos Bueno, están lesionados. pero... Sí, de acuerdo. Pero esta es la primera lesión que tiene en la temporada. Larga. La pasada estuvo más complicado, ¿no? La pasada sí, pero ha mejorado mucho Pedri a nivel de lesiones con todo el tema de esta dieta, ¿no? Del tema del sueño y etcétera, etcétera. Ha mejorado un montón. Es verdad que es un futbolista que le pega mucho también, que su fisonomía de jugador no tiene la pierna de Bellingham, que son dos de Pedri, una. Y tampoco de estatura. Es un futbolista que le pega mucho. Por eso no estoy tan de acuerdo. Es verdad que tiene lesiones, pero ha mejorado bastante en cuanto a cómo llegó al Barcelona. Cuando contaba a Koeman, ¿no? Que decía que cuando venía y lo miraba a Koeman dentro del plantel que tenía y le veía las patitas, lo dijo en una entrevista en algún momento Koeman, y de esas piernas, que el otro día lo conversábamos acá, que cuando le hice una nota me fijé en las piernas de Pedri y lo vi cuando empezó Las Palmas, ¿no? Llegó. Cuando empezó Las Palmas también, la época era muy fino. Pero volviendo al tema y respondiendo a la pregunta que planteaban, yo soy de la idea siempre que los buenos futbolistas siempre pueden jugar juntos, siempre, pero me parece que se pisarían un poco, porque creo que son tan parecidos en muchas cosas que me parece que, no sé, yo elegiría uno, y yo elijo a Pedri siempre por sobre Vitinha. Me gusta Vitinha, pero siempre lo elegiría. Pero hoy, por ejemplo, a ver, si fantasiemos un poco. Si Real Madrid tuviese a Vitinha y a Pedri en la plantilla, ¿cómo es el centro del campo del Madrid? Porque ¿a quién sacas? Tiene que sacar, bueno, a Tchouaméni, tiene que sacar a Camavinga cuando juega, o Valverde de lateral, y Bellingham no lo puede sacar tampoco, supongo, ¿no? Será Vitinha, Bellingham y Pedri. Póngale, Pedri, no sé. Vitinha, Bellingham y Pedri, para mí. Tal cual. Campo, Sí, ¿os acordáis del centro del campo? No te pasa la pelota nunca. ¿Os acordáis del centro del campo Busquets, Xavi, Iniesta? Pues creo que podría empezar a asemejarse a ese centro del campo dominador durante años. Sí. Con el dolor de mi corazón, de Valverde no podría ni decirlo entre esos tres, porque hay mucho fútbol ahí entre esos tres. Que hoy, Fede está en un bajón importante, eso lo tenemos claro. El mejor Valverde le podría competir a los tres, porque tiene cosas que ninguno de los tres tiene, que es el remate fuera del área, esa ida y vuelta que me parece que ninguno de los tres tiene. Por ahí Bellingham se le acercaría un poco más, pero el gol que tiene Vitinha y el gol que tiene Pedri casi siempre es más cerquita del arco. Fede tiene un remate de larga distancia que me parece que ni Vitinha ni Pedri tiene, pero el mejor Fede. El Fede de hoy me parece que no puede entrar en debate porque está muy bajo. Perdón, y les puedo decir lo que me parece a mí, Nacho, perdón, usted manda, pero si quieren puedo decir para mí, hay un jugador del Real Madrid, hay seguramente varios, pero uno seguro que tiene ADN de Barcelona. Uno. A ver, me gusta este jueguito, sí.
Ustedes me dicen, a ver qué otro se les ocurre del Real Madrid que pueda jugar en el Barça, pero para mí, por ejemplo, Dani Ceballos es ADN Barcelona, no es ADN Real Madrid. Sí. Y es un jugador que nunca Coincido. ha podido tener continuidad en el Real Madrid. Y que tranquilamente creo que podría cuajar mucho mejor en un centro del campo del Barça. Para mí, Sí, porque el jugador con Casado, por ejemplo, si lo pongo a Ceballos con Casado, le puede competir a Casado. Y Casado ha tenido muchos minutos en el Barça, por ejemplo. Para mí, el jugador con más ADN Barça del Madrid, para mí es Arda Güler, Arda Güler me parece un jugador que casaría totalmente con el ADN Barça. Más que Ceballos incluso. Puede ser, me gusta. Y estoy pensando en los de arriba. A ver, que se entienda, no es que uno pueda jugar mejor o peor, es como una sensación, ¿no? Es una sensación. Y me parece que no. Me parece que Vini no lo veo ADN Barça, Mbappé menos, Rodrigo tampoco. No sé, bueno, Hausen quizás, un poco, ¿no? No sé. Kubarsi-Hausen, ¿no? En la selección, no sé. Sí, estoy de acuerdo. O sea, Mbappé que tenga ADN Barça, yo creo que no, pero Mbappé puede jugar en cualquier equipo del mundo. Es tan bueno. Sí, sin duda. No, que se entienda eso, claro. ¿Sí o no? Es tan bueno que puede jugar en cualquier equipo, y en el Barça, por supuesto, porque habría mucha pelota donde él podría generarse oportunidades, pero claramente entiendo el punto que decís. Y para mí, escuchá. Pero cambio Mbappé, ¿eh? Si no te gusta, ADN, tíramelo. Jugador del Barça que tiene ADN Real Madrid, que no se enoje nadie, ¿eh? Lamine Yamal para mí tiene ADN Real Madrid. Interesante. No sé, por el aura, porque lo siento que dominaría. Yo creo que veo que tiene una personalidad que no le importa nada. Lamine Yamal para mí tiene ADN Real Madrid. Que no se me enojen los culés, ¿eh? Pero pero es verdad. Es verdad, creo que el aura. Creo que de total, toda la plantilla del total. Barça, el que más ADN Real Madrid tiene es Lamine Yamal. O sea, coincido plenamente, porque estaba pensando, Rafinha, por aquello de los brasileños que han pasado por el Real Madrid, qué sé yo, Lewandowski, ese punta, qué tal. No, pero creo que Lamine Yamal sería el tipo con más ADN Real Madrid, ¿no? ese punto mediático, creo que sí. O sea, creo que Lamine Yamal es mucho más Real Madrid que Barça, ahora que lo dices, ¿eh? Ahí está, ¿viste? Que no se enoje. Vamos, perfecto, vertical. Enzo, te puedes mojar, ¿eh? Si quieres que la... Yo creo, es que yo te voy a decir que no. Seguro, no, yo no, déjamelo quieto acá, Lamine, que disfrute. Pero es que me pasa lo mismo que, a ver, por un tema de aura, me parece que lo que dice Emi es cierto. Yo creo que ese es el punto, por cómo maneja las masas, por cómo maneja la gente, por cómo genera ese desparpajo, tiene algún punto de comparativa con la personalidad de Vinicius también, pero es un futbolista que es tan bueno que, vuelvo y repito lo mismo, lo que dije sobre Mbappé, puede jugar en cualquier equipo. Lamine puede jugar en el Bayern Múnich, puede jugar en el Inter, puede jugar en la Juventus, puede jugar en el Paris Saint-Germain, puede jugar en el Madrid, porque es muy bueno. Entonces son jugadores que podrían jugar en cualquier lugar. Total. Y hablando de los movimientos Madrid-Barça, para no saltar, porque quería, hablando precisamente de jugadores de Madrid y Barça, vamos a hablar en un ratito de Dani Carvajal, que yo creo que hay caso Dani Carvajal. Pero antes, quiero mostraros la gráfica que nos ha preparado el gran Polo, nuestro productor, porque estos son los movimientos de jugadores que militaron en ambos equipos. Porque habrá muchos seguro que no os acordáis. Hablábamos de Luis Figo, pero es que también está el caso de Luis Enrique, que estuvo del 91 al 96 en el Madrid, y en el 96 se fue al Barcelona. Mediático cuanto menos, Luis Enrique, Schuster también. Luis Milla, padre del jugador del Getafe. Laudrup también, en el año 94, que dio el cambio. Y de la parte de la derecha que veis en imagen, Sametier, en los años en los que se veía el fútbol en blanco y negro, Hagi, no se veía directamente. No se veía directamente, correcto. Hagi, también de esos años 90, y Tejada, en los que ahí sí igual se veía en blanco y negro, Maradona de pero los Cárpatos.
El Maradona de los Correcto, Cárpatos, pero Javi. a mí, Ronaldo Nazario y Samuel Eto'o son dos jugadores que casi había pasado por alto y efectivamente militaron en los dos equipos. Caso diferente Pero, porque no es que inmediatamente cambies de un equipo Exacto. por claro, otro. eso. Hay un gap en el medio. Hay otro equipo en el medio. Claro, claro. Exactamente. Pero no dejas de estar en ambos equipos y de ser mediáticos. Al final, Ronaldo Nazario no fue el mismo en el Real Madrid, pero aún así fue una estrella. En cualquier caso, para mí, los cambios sobre todo de Figo y de Luis Enrique, creo que sí que se llevan el tema mediático como para poder ponerlo a la altura de lo que sería un cambio de Pedri del Barça al Real Madrid esta temporada. En definitiva, ya veremos si sucede. Yo lo veo muy, pero que muy complicado. Lo que no veo tan complicado, ¿sabéis qué es? ¿Qué? Que Dani Carvajal acabe cansándose de Álvaro Arbeloa y diga... Te cuesta todavía, ¿eh? ¿Sabes qué? Todavía le cuesta. Álvaro Sí, hombre, a mí también. Mis padres, oye, yo al señor Arbeloa, señor padre de Álvaro Arbeloa, le agradezco que le haya llamado Álvaro porque a todos sus amigos del colegio le puso un trabalenguas en el día a día. Está muy bien, Es una cacofonía, Álvaro Arbeloa, es cierto. Pero a ver, muchachos, yo tengo información, sé que Nacho también, pero es llamativo el caso Dani Carvajal, que no haya tenido ni un minuto con Arbeloa entrenador, que él supuestamente está bien, que él haya declarado que está para jugar, porque, a ver, lo dijo públicamente, que el otro día en Mestalla juegue el chico David Jiménez, ¿no? Del Castilla, que después entre Trent, Alexander-Arnold y que, ahí está. y que Ahí está Carvajal todo dicho. se hizo muy evidente porque ni siquiera Ahí está entró todo dicho. en calor. Ni siquiera hizo la entrada en calor y no fue ni segunda ni tercera opción para Arbeloa. Entonces está claro que aquí la prensa madridista, la prensa española, que Nacho conoce también, habla del caso Carvajal, porque es inevitable, y encima después se queda a la vista de todos charlando con Pintus, ¿no? Lo que da más que hablar todavía. Entonces, bueno, la situación creo que es difícil para un jugador que es un emblema del Real Madrid, que es una leyenda, que es, para el que no sabe, es uno de los jugadores que siendo niñito colocó con Di Stéfano una de las piedras fundacionales de Valdebebas. O sea, a ese nivel. Dani Carvajal, multicampeón de Champions, líder en el vestuario, un ejemplo, y que no sé si Nacho quiere comenzar diciendo algo, pero yo creo que tengo alguna pista de lo que puede ser el futuro de Carvajal. No, o sea, yo lo que tengo claro que hay que recordar fundamentalmente es que Carvajal se rompe la rodilla, evidentemente una lesión muy grave, el Real Madrid decide renovarle, como hace siempre Florentino Pérez a una cierta edad, año a año, pero un buen gesto por parte del Real Madrid, de aunque te hayas lesionado, te vamos a renovar, vamos a confiar en ti. Por lo tanto, Dani Carvajal tiene contrato hasta este verano. Dada la situación, si Álvaro Arbeloa va a continuar en el Real Madrid y Dani Carvajal no cuenta para Álvaro Arbeloa, entiendo que Dani empiece a plantearse la opción de decir, no voy a renovar otro año más. No voy a renovar otro año más. Y ahí se le plantearán muchísimas opciones, que entiendo que quizás Emi tiene más información, de mercados para el retiro, como hemos visto a Sergio Ramos yéndose a México, a Cristiano Ronaldo yéndose a la Liga de Arabia Saudí, o a, qué sé yo, que se fue a la MLS. Pues quizás es el momento de Dani Carvajal, o lo está sopesando en su cabeza. No me la realidad, yo creo, Dani tiene 34 años, a ver, todavía tiene joven en el fútbol de hoy, tiene un par de años más seguramente de actividad, si él quisiera, si estuviese bien físicamente, que creo que lo está en la élite. Pero aquí hay, creo que, dos opciones sobre la mesa. La primera es, si cambia la situación y él vuelve a tener rodaje y minutos, y de acá a fin de temporada también se siente parte, se siente importante y valorado, yo creo que pueden sopesar Dani Carvajal y su círculo, hacer una renovación de contrato por un año más con el Real Madrid, también por lo que significa el Madrid, por agradecimiento y todo lo que ustedes saben. Ahora, si esta situación no cambia, yo creo que en los próximos, no sé, 2 meses
¿no? Para poner una fecha, más o menos, porque uno ya tiene que ir definiendo su futuro también. A mí me dicen que se abren las puertas de los mercados emergentes, léase MLS o Arabia. Para, no sé si quieren ponerle de título retiro o de título lo que quieran, pero para seguir jugando en un mercado quizás con menos exigencia, con una recompensa económica muy buena, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces me parece que está ahí, hay que esperar un poco más, pero a mí me hablan de esta situación como muy, muy clara entre estas dos opciones, que van a esperar, pero que si no es una cosa, será un mercado emergente. No me plantean que Dani Alves, que Dani Carvajal se vaya a jugar a Francia o a Inglaterra o a Italia, no. Que apuntan a otro lado. Claro, sería directamente a mí lo que en las ligas. Sí. A mí lo que para mí el tema igual, porque este es un tema, por supuesto, dónde va, pero a mí el tema que más me preocupa es que con los 34 años que tiene, es que esté tan mal para no ser considerado ni siquiera por sobre un muchacho que viene debutando y ni siquiera por sobre Trent Alexander-Arnold, que ha sido un desastre de fichaje en el Real Madrid, porque esa es la realidad del inglés, ha sido un desastre de fichaje. No hay discusión en eso, me parece que todos coincidimos, que ni siquiera sea una segunda alternativa. O sea, ¿qué pasa con Dani Carvajal? Hay un tema físico, todavía no se recupera, está muy mal futbolísticamente para ni siquiera tener minutos en ese partido. Esa es la pregunta que yo me hago. Y yo me pregunto también si efectivamente es un tema físico. A ver, futbolístico no puede ser de ninguna manera, es Dani Carvajal, digamos, ¿no? Tampoco tiene que probar demasiado. No está si es un tema físico, entonces. O si de repente ya hay... A ver, no quiero decir que a Arbeloa le imponen nada, porque no creo que sea así, ¿no? Quisiera creer que no es así. Pero quizá que sí hay una sensación de que, bueno, Dani no va a seguir. Dani se va a ir, en junio se va. Termina temporada y se va, tiempo. Démosle rodaje al chico. Seguro. Porque es una opción, ¿no? Puede ser, porque de hecho hoy el diario AS publicaba que Dani Carvajal había ido estos días a visitar a un médico reconocido, no recuerdo el nombre, en Londres, con mucho prestigio en el tema de las rodillas, que había pasado una especie de reconocimiento médico y que en este reconocimiento médico el doctor, la eminencia, le había dicho que estaba en óptimas condiciones para jugar. Esto lo dice el diario AS, no es información mía, pero de ser así, el problema no viene de un apartado físico. Yo no sé si Pintus le está diciendo en esa charla que todos hemos visto y que se ha viralizado, Dani, aguanta porque no queremos tomar riesgos, o le está diciendo, Dani, ya lo sé, yo te veo bien, pero es el míster el que decide que ahora mismo eres el tercer lateral y que el del B está por delante. Es que claro. Un tema, Nacho, a ese viaje fue con Rudiger también, que para testeo físico, y el tema también es el Mundial, ¿no? Porque imagino que Dani Carvajal querrá formar parte de la plantilla de España para jugar el Mundial, por supuesto, y si no juega, y si no tiene minutos en el Madrid, corre mucho riesgo esa convocatoria de La Fuente para el Mundial, ¿no? O riesgo. Yo creo que hoy está fuera, ¿eh? Yo lo veo fuera de la nómina a Dani Carvajal. A mí me hoy, cuentan, cómo está físicamente y futbolísticamente. Yo por lo menos no le veo. O sea, sí, creo que físicamente y futbolísticamente debería estar fuera, pero a mí me cuentan que Luis de la Fuente hoy le convoca. O sea, hoy, ahora mismo, tal y como está la situación, le convoca. Esto es información, ¿eh? Esto me lo cuentan desde muy cercano a la federación, pero coincido contigo. Es decir, si yo fuera el seleccionador, pues creo que no me lo llevaría, porque no tiene rodaje. Está fuera futbolística y físicamente. Bueno, es uno de los... Pero bueno, es uno de los pilares de la selección también, ¿no? Es uno de los pilares de la selección. El tema que si lleva solo pilares de selección, tiene que jugar. Tienes que llevar a Morata, ¿no? Que va a tener que elegir a 11 y va a tener que jugar. Yo por lo menos, a ver, cerrando el tema de mi parte, tema Dani Carvajal, que me parece que es un enorme futbolista, pero que hoy día, por cómo viene el tema y por lo que vi el otro día en el estadio, de que ni siquiera fue la segunda opción, un jugador que ha sido un desastre de fichaje, repito, como Alexander Arnold, el muchacho que entró de titular, que no me acuerdo el nombre, Nacho, se me olvidó el nombre, el lateral derecho que entró, ahí está, que ni me acuerdo el nombre, imagínate. Normal.
Yo con los 34 años, yo pensaría que, bueno, si en el Madrid no, me voy a Inglaterra, me voy a Italia, como Modric se fue con 40 y largos tacos al Milan. Sí. Yo por lo menos O De pensaría que Bruyne, iría que se fue a Italia. que seguiría jugando Champions, por ejemplo. Yo pensaría eso, pero bueno, hay informaciones que ustedes comentan que son informaciones, no También es opiniones como la cierto mía. que... La mía es solo opinión. La mía es solo No, está opinión. bien. Yo también entiendo que debe pasarle a los futbolistas que están en un nivel muy top también, no a todos, ¿no? Evidentemente, como Modric, pero que llega un punto que ya, imagino, debe ser, Ya bueno, está. basta de la presión insoportable de todos los partidos, me Mm. relajo, gano quizás el doble de lo que estoy ganando hoy, o más, y también tengo una manera de, no sé, de tener unos años tranquilos, jugando, realizando mi profesión, siendo feliz, De tranquilo con la acuerdo. familia, sin preocuparme si tengo que ser campeón todos los fines de semana prácticamente. Ya lo ganó A ver, todo. y muchos se olvidan que Carvajal Mm. abrió el camino de la última Champions del Madrid también. O sea, Mm. en Londres contra el Dortmund. Él de cabeza Sí. marcó el primer gol del partido. Correcto. Sí. Qué sé yo, es una leyenda Carvajal. Por eso digo que tiene un trato que se ha ganado también con todo lo que ha demostrado dentro del campo de juego. Veremos, yo creo que el próximo mes, Nacho, para mí tiene que ser clave, el próximo febrero tiene que ser clave para Dani Carvajal. A ver qué va a hacer de su futuro. Pero con esto digo lo último, ¿eh? Con esto digo lo último del tema Carvajal. De acuerdo a lo que elija en estos últimos meses, para mí, vuelvo, es opinión, no información, va a definir si va al Mundial o no. Porque si elige un lugar Claro. para ir a, como dice Emi, a descansar o yo qué sé, a estar más tranquilo, o si ahora el mercado ya terminó, pero bueno, va a tener que conversar con Arbeloa porque si no juega ningún partido, si juega poco, no le veo mucho por qué llevarlo al Mundial, con el respeto que merece Carvajal, vuelvo y repito, estoy hablando solamente de lo futbolístico, No, que es está lo bien, que se entiende. analizamos Lo que acá. pasa Desde el que, punto de vista del respeto, debería estar, por supuesto. para ir al Mundial, la única opción es el Madrid hoy, porque no puede salir ahora ya. Sí, sí. ¿Ya está? No sé qué mercado sigue abierto, no sé si hay alguna cosa medio por No, allí. pero no, Brasil no creo, tendría que ir a no creo Brasil. que nadie. Pero no creo tendrá que que se seguir en el plantee. Madrid y tendrá que jugar en el Madrid. O sea, para ir al Mundial Sí. tendrá que jugar en el Madrid. Y si no le quedará otra, pues no creo, o sea, no hay posibilidad de salida. Yo imagino que todo lo que se plantea, lo que comentaba Semi, será ya de cara al verano y post mundial. En cualquier caso, Exacto. en cualquier caso lo analizaremos, lo veremos y lo contaremos aquí, como siempre, en TNT Sports Vale. y en Conexión Europa. Si os parece, nos vemos este jueves. Porque Pero Conexión Europa, primero como siempre, tenemos lunes, la jueves. promo de Premier League. Querido Nachito, si quieres yo la leo, no tengo ningún problema. Como tú quieras, sí, Martes dale. me 10 gusta. de febrero, ahí está, jornada 26. Richarlison y su Tottenham frente a Newcastle. Esto es en HBO Max, 13:20 para todos nuestros amigos en México. Tiempos de México, por supuesto. West Ham United frente al Manchester United. ¿Se cortará el pelo el amigo o no se cortará el pelo? Ahí está Bruno Fernández. Crystal Palace. Allí también a las 13:20, si no veo mal, que también se me achicó la pantalla. Bueno, no hay problema. Miércoles 11 de febrero. Sí, El Nottingham Forest frente al Wolverhampton. Ahí está, HBO Max, sí señor. Y cerramos con Sunderland frente al Liverpool de Florian Wirtz y compañía. TNT y HBO Max en exclusiva. 13:45, martes y miércoles, señoras y señores. Hay jornada de Premier League, esto no descansa. Y la semana que viene vuelve la Champions, 16avos de final. Así que ya estaremos con todos los partidos desde Europa para México y el mundo, haciéndoles compañía. Esto no para Muy bien. y nosotros que os lo contamos y disfrutamos junto a todos vosotros. Ha sido un placer. Nos vemos el jueves. Ya sabéis, esta semanita tenéis fútbol del bueno en HBO Max. Chao, chao. Chao.